Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Muchas veces, cuando nos preguntan a qué nos dedicamos, ¿alguno de ustedes les podría preguntar que se dedican a jugar? Tal vez algunos artistas, tal vez algunos creadores, pero ¿usted qué hace en la vida? ¿Usted juega? ¿Cuándo jugó por última vez? ¿Qué es el juego para usted? Estoy segurísima que muchas personas de las que nos están escuchando se acuerdan de su niñez o de su adolescencia, o tal vez compartiendo con sus hijos y sus hijas y compartiendo en familia. ¿Por qué el juego une tanto? Bueno, pues aquí en Banca del Parque Radio invitamos a unas especialistas del juego. ¿Pero qué conlleva? ¿Qué necesita? Justamente se sientan en esta banca y nos traen esa exploración de vida, esa exploración que termina siendo una investigación muy importante que transforma la vida no solo de aquellas personas que requieren encontrarse a sí mismas en el juego, sino en la catarsis que genera, en lo histórico que hay, en la memoria que trae. Hoy le damos la bienvenida a Yola Guerrero, Susana Guerrero, dos hermanas hermosas que han creado caminos hermosos para seguir jugando. Les doy la bienvenida, yo soy Jacti López. Buenas, ¿cómo están? Bien llegadas a su casa. Esta es Banca del Parque Radio. Aquí, bienvenidas. Gracias por sentarse con nosotros. Ay, muchas gracias. Aquí yo encantada. El espacio que nos han brindado para nosotros es maravilloso. Qué bueno poder compartir nuestras experiencias y lo que representa para nosotros el jugar. Yo juego no he dejado de jugar. Desde niña no he dejado de jugar. Y para mí el juego es parte fundamental de mi vida, la manera en que me relaciono, que siempre uno está en muchas relaciones, está rompiendo el hielo y el juego es la mejor manera de romper el hielo. En este momento ya se ha convertido en un proyecto de vida. Y Susana, que está por aquí al ladito. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, soy Susana, yo también juego desde siempre, desde niña, fui arrullada, tuve una madre y muchas hermanas juguetonas, y a través del juego siempre me relacioné y me sigo relacionando. Pienso que no debemos perder eso, que no se debe pensar que el juego es solamente para niños y que somos niños solamente cuando jugamos. Pienso que como grandes también en la vida podemos aportar muchísimo desde el juego y poder mirar la vida más como un juego que disfrutamos, que no la gozamos. Fuera de micrófonos, le cuento a los oyentes y a las oyentes, conversábamos tan rico, son muy buenas conversadoras y también muy buenas escuchadoras. Así que es fácil uno poderse sentar tranquilo y empezar a dialogar, porque aquí se siente escuchado. Y para mí puede ser una de las partes más importantes del juego. A mí me encantaría saber, antes de esta pregunta, es qué pasó por sus cabezas cuando eran niñas para querer compartir con otras personas desde lo que cada una realice. ¿Será que algo le pasa a uno en la vida, como un clic? Pues mira, yo crecí con el juego y crecí dentro de un ambiente del juego siempre. Nosotros jugábamos muchísimo, en mi generación jugó siempre en la calle, jugaba en las veredas, en el campo, en los patios, pero además de eso, cuando nos reuníamos toda la familia, siempre tíos, abuelos, hermanos, primos, jugábamos y siempre jugábamos muchos juegos tradicionales. Entonces crecimos con eso. Y al crecer con eso, formó parte de mi vida, pero lo más importante era que yo sentía siempre, cuando estaba jugando desde niña y ya adulta, cuando ya empezamos a hacer de nuestra vida, a hacer del juego el proyecto de vida, nos dimos cuenta que con el juego lo que siempre hemos hecho es construir comunidad. Construimos comunidad, ¿por qué? Porque si estamos jugando con el vecino cuando salimos a la calle y jugamos con el vecino, con la vecina, con las amigas en el colegio, con los amigos, con los compañeritos, las compañeritas, permanentemente con eso estamos construyendo comunidad. ¿Y por qué construimos comunidad? Precisamente porque con el juego uno llega a acuerdos,
con el juego se divierte, con el juego se relaciona, con el juego crea, co-crea. Entonces eso hace que cada vez sea mucho más enriquecedor, y los juegos tradicionales, que es con lo que nosotros fundamentalmente trabajamos y es nuestra herramienta fundamental dentro de nuestro proyecto de vida, es lo que ha hecho que el juego le demos esa importancia fundamental, no solo como una herramienta pedagógica, que también es importante, sino también como reconstructores del tejido social y constructores de comunidad. Nosotros formamos parte con Susana y con Miguel, creamos y somos cofundadores de la Fundación Cante Juegue, que la Fundación Cante Juegue, su objetivo es crear comunidad y construir comunidad, y también crear y ayudar a fortalecer la identidad de la niñez. Susana, ¿cuál fue tu clic para decir sí quiero estar en comunidad y colaborar con lo que sea que yo esté haciendo, ¿no? Más ese cruce de compartir con las otras personas. Yo soy la 10ª de una familia muy grande, mamá paisa, que antes las mamás paisas, todas las mamás tenían muchísimos hijos, pero las mamás paisas muchos más. Eso, y yo soy la 10ª, imagínate, entonces somos 12, pues nacieron, 2 no nacieron, pues 10 nos criamos, pero de esos todos uno detrás de otro, imagínate, mi mamá cuando yo nací tenía 30 años y ya era yo la 10ª. Entonces, suponte que el juego en casa era una comunidad completa que jugaba. Nos criaron papá y mamá como si fuéramos una comunidad familiar. De todo salía juego. Y por ejemplo el juego con palabra. Entonces me acuerdo mi mamá usaba mucho las frases, ¿cómo es que se llaman? Los refranes. Y muchas veces comiendo en la mesa, que la mesa era gigante, claro, era muy, muy juicioso en ciudad pequeña, donde las familias comíamos todas en una mesa juntos, desayuno, almuerzos y comidas. Se podía ir al colegio a mediodía, volver a almorzar y volver a ir después. Entonces todo eso se prestaba para que haya una vida comunitaria y para que además juguemos. Entonces solamente con la palabra, por ejemplo, eran juegos de palabras. Entonces siempre había algo que inventar, siempre había algo que hablar. O por ejemplo mi papá nos contaba la historia nos la contaba él poniéndose como primera persona. Entonces él era Bolívar, era el Quijote, él era, sí, depende si era de la historia francesa, depende de lo que fuera a contar. Entonces él era el protagonista y todos nosotros hacíamos parte de la historia y así la aprendimos. Entonces imagínate si eso no es jugar y mirar la vida diferente. Y además, pues claro, lo comunitario estaba ahí aprendíamos todo. En esa forma de juego, el juego que hubiera, había 1000 formas de aprendizaje social, de comportamiento, de compartir, de convivir, ¿sí? En este momento uno empieza ya a decir como son unas expertas totales de lo que están hablando del juego. Ya lo comentaban anteriormente, la labor que desarrolla el juego tiene una importancia muy seria. Pero, ¿qué sucede en esa parte en la que dicen, bueno, yo quiero aportar a este juego, a estas formas de jugar desde, por ejemplo, la narración o la música o otras partes? Cuéntenme ahí cómo va eligiendo o cómo el juego va eligiendo qué hace cada una. Tendríamos que contarte cómo nace la fundación. O sea, partimos de que inicialmente trabajábamos con Jairo Guerra. Él murió ya, fue mi compañero en vida. Él era pedagogo musical y un juguetón total. Tenía una excelente relación con la niñez porque conservaba su alma de niño. Y con él comenzamos a hacer algunos talleres con los niños y con las niñas en jardines infantiles, donde conjuntamente con Susana, porque ellos eran compañeros en la universidad, estudiaban pedagogía musical en la pedagógica. Entonces Susana y Jairo eran los que trabajaban la parte musical y yo
hacia la parte de literatura oral, todo el tiempo trabajando con tradición oral. Entonces, claro, ellos hacían juegos, rondas, arrullos, juegos, y yo me encargaba de la parte de leyendas, de mitos, de rimas, de juegos con palabras, y así formamos el equipo. Jairo, como pedagogo musical y como músico que era, él se dedicó fundamentalmente a poner la música al servicio de. Entonces, por eso transitó por muchos lugares de Colombia y por muchos espacios, trabajando con comunidades, con madres comunitarias, con campesinos, con etnias. Hizo un trabajo muy bonito en Palenque, en la costa pacífica, y había recogido mucho de la tradición oral, además de que él venía también desde su familia, que tenían un grupo de música afrocolombiana y habían investigado mucho sobre eso. Él estaba dedicado a investigar. Entonces, un día conversando se nos ocurrió que esta tradición oral, para que no se pierda, había que sacarla y hacer una selección para sacar un libro. Entonces de ahí salió la idea de publicar Para que la ronda ronde, el canto cante y el juego juegue, que es un libro donde se hace una compilación desde arrullos, juegos coreográficos, juegos de mesida, juegos con palabras, rondas de 3 zonas fundamentalmente de Colombia, que es de la costa pacífica, la costa atlántica y la zona andina. Ya habíamos hecho la selección, ese fue un trabajo conjunto que hicimos Susana, Jairo y yo. Ya habíamos hecho la selección de todos los textos, ya estábamos a punto de sacar el libro tiene también partituras y faltaba la última partitura y la carátula, y Jairo murió. Entonces nosotros, con el apoyo de muchos amigos y amigas, logramos sacar el libro. Alecos nos hizo la caricatura, que es muy linda, y el maestro Cheo, el papá de Jairo, músico, hizo la última partitura. Es que la última canción que lleva el libro son los puertos sobre el Magdalena. Esa era una rima que nos enseñaban a nosotros en el colegio, que es muy bonita, donde a partir del juego y de la rima y de una historia se nombran todos los puertos sobre el Magdalena. Y así era como nos lo enseñaban a nosotros en la clase de geografía. Entonces el maestro Cheo le puso música a ritmo de rajaleña. Y ya una vez con el libro, ya listo el libro, decidimos sacarlo ya a la luz. Pero tuvimos unas experiencias muy interesantes. Para sacar el libro fuimos a un jardín infantil en el suroriente de Bogotá y ahí hicimos el taller, y los niños, después del taller, les propusimos que plasmaran en dibujos o en plastilina, en lo que quisieran, lo que habían experimentado con el juego. Y esos dibujos que ellos hicieron son lo que utilizamos nosotros dentro del diseño para ilustrar el libro, ¿sí? Entonces el libro, por eso el libro está con las partituras y tiene la ilustración de los niños. Después de que Jairo murió, sacamos el libro y en homenaje a él, todos los niños y niñas, sobre todo los que estaban muy cercanos a él, y muchos de mi hijo Miguel, que es el que ahora también pertenece a la fundación, prepararon una muestra de todo lo que habían aprendido con juegos y rondas tradicionales que están en el libro. Y más adelante, ya una vez que se sacó el libro, nos dimos cuenta que muchos maestros no leían partitura porque no solo estaba dirigido para profesores de música, sino como una herramienta pedagógica para utilizarlo para cualquier asignatura. Y por eso decidimos grabar un CD. Y el CD se grabó como un trabajo de campo. Los niños juegan en un jardín, también con una amiga. Ella trabajaba en un jardín y grabamos con niños y niñas rondas. Los niños cantaban, jugaban, y los arrullos son cantados por una voz andina y por otra voz negra. Entonces ya está la música también con el libro.
Bueno, pues yo quería recoger un poquito cuando tú decías, preguntabas que cómo decidimos o de dónde vino como la parte musical o que fuimos metiendo, que era la pregunta, así que fuimos entrándonos en lo musical. Yo quería remontarme un poquito y era recogiéndolo de en la infancia. Había muchos juegos de mesida o juegos de cuando estábamos muy chiquiticas que nos cargaban en los abuelos, mis papás, los abuelos, nos sentaban en las piernas y nos hacían juegos con manos, con pies, que son todos los juegos de mesida. Entonces desde allá se ponía mucha música en la casa siempre había música. Entonces eso ayudaba a que nos vamos formando dentro de ese ámbito donde hay música, donde el juego es cantado, y en la calle también muchos juegos eran juegos cantados, juegos marchando, juegos, sí, los juegos que hace uno en la calle, que son los juegos de patio que les dicen muchas personas, como el materilerilero o como la lleva, tantos juegos con los que uno está moviéndose y donde hay ritmo, donde hay melodía, donde hay juego con manos, con pies. Y todo eso lo fuimos recogiendo. Yo recuerdo en la calle muy pequeña que lo más aburrido era que uno salía a la calle y ya eran las 7:30 y la comida y lo entraban a uno, que era aburridísimo porque se acababa el juego. Y eran los juegos que uno que entraba sudando de correr, de cantar, de brincar, que yo creo que ahí nos fuimos iniciando. Esa fue una iniciación a las artes, a la música, a la danza, al juego, al baile. Sí, de ahí yo creo que a mí me encantó desde ahí bailar, me encantó desde ahí cantar. Y después, con el tiempo ya, cuando entré a estudiar, ya conocí a Jairo y Jairo era absolutamente musical. Entonces ya, bueno, yo me crié también en parte de mi vida, no solo en Pasto, sino en el Putumayo, donde viví en el campo. Y en el campo, la vida de campo se me volvió también una forma de juego, salir a montar a caballo, a recoger las reses, el ordeño, las gallinas, lo que había del campo, todo eso se nos convertía en un juego. Estábamos pequeños entrando a la adolescencia y luego adolescentes y todo eso se volvía parte del juego. Entonces por eso te decía, hay una forma de la vida donde uno, si lo disfruta, jugando siempre disfruta, entonces le da otro sentido, le da la alegría también al asunto. Bueno, y después de eso ya con Jairo, él muy musical, él desde niño, toda su familia musical, y empezamos a estudiar pedagogía musical. Yo empecé a estudiar pedagogía musical, ya venía con la música desde niño. Eso me metió muchísimo. Yo me acuerdo que hacíamos talleres para hacer instrumentos caseros, con material casero. Y se hacía, la Yola también estaba en esos talleres, y hacíamos instrumentos con maracas, por ejemplo, guaches, que les decíamos que era un totumo con pepas o con maíz o con frijol, y le poníamos un trapito y se hacían talleres con los niños y era parte del juego. Hacer el taller era hacer el instrumento y después aprenderlo a usar. Entonces todo eso nos fue metiendo cada vez más y bueno, empezamos a recoger toda la influencia que hay, que viene africana, que viene, sí, la parte de la costa atlántica y pacífica tiene mucha influencia africana, la parte andina tiene más influencia española o europea, cómo se fue fusionando todo y cómo hay muchos temas que son nos los hemos apropiado, otros que son de nosotros o de la región, o otros que tienen mucha influencia. Y ahí empezamos a ver toda la importancia que tenía el juego tradicional, ¿sí? Y la diferencia que había con el juego, que el juego de mesa también es importante, los juegos de mesa, pero después va cambiando ya el juego con el computador, con el celular, ya es una vida completamente individual frente a un aparato. En cambio, lo otro era lo que nos permitía esa vida social.
A este punto hay mucho más que intentar, es decir, le da a uno ganas de ir a jugar para entender mucho más de lo explicativo de este podcast y comprender eso que uno sentía cuando salía a jugar a la calle, que probablemente mucha gente sentirá que si no lo pudo hacer de niño o niña, tal vez no lo puede hacer ahorita de adulto. Y siento que eso puede ser un engaño, una mentirita que uno mismo se dice. Banca del Parque Radio. Estamos llegando al final y en esta parte les pedimos a nuestras invitadas una tarea para nuestros y nuestras oyentes. Yo creería una invitación, así seamos adultos, mayores, la edad en que estemos, que no perdamos la posibilidad de jugar. Si somos mayores, con los nietos, que no pierdan esta tarea de enseñarles lo que aprendieron cuando niños y que ellos lo sigan haciendo, que sigan rondando, que sigan jugando. Yo les propongo que nos metamos dentro de nuestros recuerdos, que estoy segura que muchísimas personas recuerdan algún juego que hicieron y que ese mismo juego se los enseñen a sus hijas, hijos, a sus nietos, nietas y que jueguen con ellos también, porque estos juegos de la tradición oral no se han perdido. Estos juegos no están en un museo ni forman parte de nuestros recuerdos. Esos juegos siguen vivos porque los niños y las niñas cuando los descubren se encantan y terminan también compartiéndolos con sus compañeritas y sus compañeritos y enseñándoles también otros juegos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Banca del Parque Radio. Ay, muchas gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias por esa invitación. Y gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado y que están siempre pendientes de nosotros, de nuestros podcasts y de todo lo que estamos realizando. Así que no se pierdan nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como www.bancadelparque.com. Ustedes nos pueden escuchar en vivo en www.bancadelparque.com. También estamos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube, que nos estamos allá estrenando y tenemos mucho que contarles. Recuerden que en la edición Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.